Vamos a empezar la conferencia de hoy, que va a versar sobre fechadores, las estaciones de Madrid, y la imparte Raimundo, que no solo es un especialista, sino que además es el alma mater de todas estas conferencias, y por tanto lo primero desde Sofuna es agradecerte, Raimundo, los años que llevas haciéndolo y lo bien que va este asunto en todas las conferencias, con los distintos formatos que has ido diseñando, y que te agradecemos un montón. Y nada más. ¿Quedan muchas para irlo comentando también? Pues quedan solo la de Eugenio y luego un mercadillo de dos domingos más nos quedan y ya, los domingos y ya se cierra el curso. Todos los trimestres acabamos con un mercadillo filatélico y bueno, pues nos intercambiamos piezas, los que quieran. Y como además ya me dijo Raimundo, aunque ya tiene casi cubierto, pero cualquier voluntario que quiera apuntarse para conferencias en todos los formatos que hay, más alguno que os podáis inventar, pues solo tenéis que decirlo para irnos incorporando más participantes a estas jornadas y a todas las conferencias. ¿Y las notas que no las dais? Las notas. Raimundo tiene un sobresaliente de claro. Las notas no las tenéis que poner vosotros, a los que hacemos los alumnos. Bueno, pues te dejamos empezar. Muchas gracias, Julio, muy amable. Bueno, amigos, yo me puse a coleccionar, a guardar un poco los matasellos, más que matasellos, fechadores de estaciones, ahora como 15 años, una cosa así, pensando que iba a ser un coleccionismo fácil, sencillo, barato. Algunas cosas son ciertas, otras no. O sea, barato es. ¿Pero por qué es barato? Porque no lo colecciona casi nadie. Muy poquita gente, algún pirata, mi amigo José Pedro que está aquí o algún otro, pero nada más que vamos coleccionando este tipo de cosas, por eso son baratas. Y en cuanto a fácil, algunos son dificilísimos de encontrar, parece mentira, es que no ha habido envíos a través de las estaciones, que ha habido a miles, pues se han perdido. Y bueno, muy bien. ¿Por qué? ¿Cuándo aparecen los fechadores de estación? Pues aparecen cuando, a principios del siglo XX, cuando empiezan a aparecer precisamente las estafetas de las estaciones. La razón de estas estafetas es acercar los envíos a la salida de los trenes para aprovechar al máximo posible el tiempo al público y a las empresas, una cosa de perogrullo, ¿no? De poder sacar el que se ha dicho muchas veces. Pero bueno, esa es la razón. La información que existe sobre estos fechadores, mucha gente ha escrito cosas sobre ello. Por ejemplo, Anthony Crew, que en su historia de fechadores de Madrid abarca todos los fechadores de Madrid y saca algunos de estaciones. Martín Espina lo mismo, en su historia de la historia postal, que son muchísimos tomos, saca un montón de fechadores de estaciones, pero abarca también todos los fechadores de toda España. Oswald Chier también cita algunos, Ruiz Company también saca algunos, pero no los mide mucho, simplemente saca fotocopias de ellos, no sé si conocéis a este autor, a Ruiz Company, y Natalio Nathan, pues se fija sobre todo en los precursores los tiene muy bien definidos y muy bien escritos. Arturo Navarro son los fechadores de estaciones, básicamente, y Jesús Sillán es el primero que hace una estricta clasificación de los fechadores no solo de estaciones, sino los fechadores de Madrid, en su segundo tomo, precisamente que va de 1870 a 1940, se clasifica los fechadores de dos estaciones, nada más. La estación del mediodía y la estación del norte, que precisamente son las estaciones más importantes. Y luego tenemos en el Ágora de Filatelia la clasificación más grande que tenemos en la web de San Filatelio, donde ahí pues todos los sanfileteros hemos ido subiendo todas nuestras piezas y es donde hay un mayor número de fechadores. Bien. ¿Qué vamos a ver en la presentación? Pues vamos a ver primero los antecedentes. ¿Qué es eso de...? Porque todos los fechadores de estación son fechadores de alcance para llegar. Vamos a ver qué es el correo de alcance, me he pasado. Las primeras marcas de estaciones, la tarifa de alcance, un poco, muy por encima de todo eso, y luego generalidades sobre las marcas de estación para ver el mundo amplísimo
que abarca todas las marcas y fechadores de las estaciones. Y dentro de las estaciones de Madrid, pues tuve que recortar la presentación, porque no me va a caber una presentación. Espero, a lo mejor si nos da tiempo, ver todo esto, y si no nos da tiempo, pues me saltaré páginas, porque si no, pues va a ser muy difícil. Entonces dejamos la estación del norte como estación principal, y todo lo que es el ferrocarril de cintura, que aquí el amigo Agustín, guía del Museo Postal, lo conoce muy bien, todo eso, ¿verdad? Guía del Museo Postal ahí en la estación de Delicias. Todas las estaciones, pequeñas estaciones del ferrocarril de cintura, las veríamos en otra posible conferencia si queremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues el correo de alcance viene desde los inicios del correo. Viene desde que un mensajero en la más remota antigüedad había salido y alguien le decía: chaval, vete a ese mensajero, alcanza que va en el burro y dale esta misiva. Ya fuese la misiva en piedra, más adelante en papiro, en pergamino, en papel, en carta, etc. O sea que el alcance viene de siempre. Concretamente, en los horarios del correo podemos ver en muchas partes textos como el que sigue. Cuando la posta había ya partido hacia su destino y tenía necesidad imperiosa de añadir un envío, se contrataba una persona que a caballo alcanzaba la posta en un punto determinado. Esto lo vemos, he cogido como ejemplo la guía del empleado de correos del Museo Postal de 1876, que tiene dos artículos, 361 y 362, que no son más que exacta copia de lo que aparece en la reglamentación del correo del año 1720, cuando se inicia el correo y sale al público en general, creo que fue el 23 de septiembre, el reglamento del correo de 1720, y es copia fidedigna de lo que pone. El artículo 361, que dice más o menos que cuando hay una necesidad imperiosa de despachar un alcance a la conducción del correo, se fijará en el vaya. Bueno, el vaya era como la hoja de ruta. La hoja de ruta donde especificaba todas las paradas, todas las puestas que se tenían que hacer en un envío en toda la vida, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Que ya en la hoja de ruta, en el vaya, pues estaba definido, predefinido, o estaba planificado que si iba a haber alcances o no iba a haber alcances. Y era tan importante eso que el que no incorpore el alcance en el correo ordinario en el punto designado en esa hoja de ruta no tendrá derecho a percibir el importe. O sea, ya estaba desde el año 1720, aunque esto yo lo he traído de la guía del empleado del correo del 76, ya venía palabra por palabra, tal cual lo vemos aquí. Bueno, con la aparición del ferrocarril, pues las líneas principales, no quiere decir que el correo a caballo, en carro, el correo por peatones hubiera desaparecido, que siguió existiendo durante muchísimos años. Pero las líneas principales fueron empleando poco a poco el ferrocarril y algunas líneas transversales también. Los primeros antecedentes que tenemos de marcas de ferrocarril, pues tenemos aquí el ferrocarril de Calella. El ferrocarril de Calella son fechadores de billetes de estación. El mismo fechador que se utilizaba para el billete se imponía, se implantaba en las cartas que se entregaban en la estación para cancelar ese correo. El correo lo acercaba al público o las empresas a la estación del ferrocarril y lo entregaban a la ventanilla de billetes en la facturación de mercancías. Todo esto viene, solamente se utilizaba en la línea Barcelona-Gerona y también viene muy bien explicado en el mapa. Aquí tenemos el billete, un billete de tren, y aquí tenemos el fechador 1860, 18 de noviembre, y esto creo que era la estación. ¿Cierto? Bueno. Como he comentado, como os decía, en su obra sobre ambulantes e instalaciones ferroviarias de España, y también en el Ágora de Filatelia se pueden ver algunas cartas y otras piezas muy bonitas, todas ellas, que están en el año, van del año 1858 al 73. Cuando estábamos hablando que se pueden ver cartas y tal y piezas,
no estamos hablando más de una docena o 15, que es prácticamente todo lo que hay, porque esto se ha ido documentando, se ha ido subiendo a lo largo desde que existe el ágora o anteriormente, cuando no era el ágora, que era otra cosa de alfiler, ¿no? Entonces, pues progresivamente está documentada hace más de 20 años. Aunque se cree que las hay anteriores y posteriores a esa fecha. ¿De acuerdo? Una cosa muy divertida es que algunos fechadores de estas cartas y estos sellos tenían algún signo identificativo de la población donde se había impuesto. Pues unos tenían a lo mejor un ancla, por ejemplo el de Calella lleva un ancla puesto de pie. Luego había otros que tenían el ancla boca abajo, que no se sabe de qué estación es, o de lado, que tampoco se sabe, no se conoce. Otros tenían una lámpara de ferrocarril, etc. Aquí tenemos uno que aparece en esta publicación, como digo, del Ágora, que no sé muy bien si eso es una señal ferroviaria o si está, porque no la veo yo documentada en el Ágora tal cual, en el NACAN tal cual, o es el farolillo de ferroviario. Y si fuera el farolillo ferroviario sería de los 10. Y si es otra cosa, pues es que el NACAN no la tiene controlada. Pero en fin, como veis los había de dos tipos, dependiendo de las estaciones, con círculo simple y doble círculo, todas muy bonitas. Otro antecedente que tenemos, por los mismos años, por las mismas fechas, es el ferrocarril de Langreo. El ferrocarril de Langreo ya era un ferrocarril de vía estrecha, no como el otro que era un ferrocarril de vía ancha. Transportaba básicamente carbón desde Sama de Langreo a Gijón. Tenía dos ramales, o dos tramos principales, en la línea principal de Sama a Gijón y el ramal de Sama a Pola de la Llaga. Aquí tenemos una fecha, una pieza preciosa, como podéis ver ahí pone cerro-carril de Langreo. Doble círculo, el trencito echando humo y abajo estación de Carraquillo, sobre un 4/4 de 1856, creo que son 4/4. Bueno, aquí tenemos otra fecha que, como veis, en lo que es matasellados sobre el propio sello existían en el año 1854 y 62. Después las marcas de las estaciones, que había conocido estaciones con marca, pues esas se siguieron utilizando a pesar de que se impusiera en la estafeta correspondiente, como esta, ¿no? Esta es una de Gijón, como veis pone ferrocarril igual parecido, pues ya más moderna, y no va sobre sello. Ahí existía en azul, en verde y también en negro, y hasta se utilizó más o menos hasta el 1870. Aquí tenemos otra marca que ya también se utilizó fuera del sello, como veis, muy curiosa, porque va dirigida a don Francisco Díez, encargado de la empresa carbonera, y aquí el logo de la empresa carbonera Siero y Langreo, y la marca igual que los demás que hemos visto. Creo que tengo el detalle de la marca, no lo tengo. Bueno, por último, como antecedente de ferrocarriles, tenemos también la agencia de ferrocarril de Barcelona, Arenis, conocida como Visa y Casanova. Vamos, este era el nombre realmente de la empresa, pero ellos se autodenominaban a sí mismos Agencia de Ferrocarril de Barcelona, Arenis. También una marca ovalada, donde aquí ponía Agencia de Aduanas y Comisiones, y abajo Visa y Casanovas, también y un trencito echando humo. Aquí tenemos una carta donde utilizaba la otra marca, tenía dos marcas de compañía, una que era un anulador mudo, sin nada más que Visa y Casanovas, como podemos ver ahí, y cuyo detalle de la marca lo podemos ver aquí, Visa y Casanovas, también muy divertido. Esta agencia dejó de funcionar hacia 1864, porque a partir de 1855 salió la Ley General de Ferrocarriles, donde delimitaba exactamente qué se podía llevar por ferrocarril y quién. Decía todas las mercancías y tal, y decía que el correo solamente lo podía
enviar o transportar la administración. Y entonces esta agencia pues siguió funcionando, seguramente hasta el año 64, porque nadie le dijo que dejara de funcionar y porque no había una organización del correo para hacerlo en ese momento. Por último, en cuanto a antecedentes, tenemos algo muy interesante para los madrileños, que es la tarifa de alcance, que nace en Madrid y de la que ya hicimos hace un par de años o tres, José Manuel y yo hicimos una tertulia hablando sobre ella, que comienza el 15 de abril de 1869, tras un aviso del jefe de la sección central, Juan Moratilla, el 14 de abril, que dice que a partir del día siguiente, del 15, dará principio este servicio, situándose un empleado en la Puerta del Sol, esquina de la calle de Arenal, con una cartera de buzones, a las 2 en punto, hora en que se cierran los buzones para el citado correo express, el cual permanecerá hasta las 2:30 y permitirá en ese buzón la introducción de correspondencia siempre que sea dirigida para la línea del norte y tenga adherida además los sellos naturales de franquía otro de 25 céntimos. Ojo, son 25 céntimos de real, es decir, 25 milésimas. Este año, precisamente, 1869, es cuando se cambia a la peseta. Se cambia a la peseta y, bueno, pues aunque la reglamentación está hablando de céntimos, se refiere realmente a céntimos de real, que representa el pago por este primer alcance. A las 2:30 se retira el empleado y aparece otro en el entonces Plaza de Prim, hoy Ópera, inmediato al estanco, dice la ordenanza, esto es tal cual dice la ordenanza, que permanecerá recibiendo la correspondencia con el recargo de 50 céntimos, como segundo y último alcance hasta las 3 en punto de la tarde. Yo supongo que ahí lo cogía el funcionario y salían corriendo a la estación para depositarlo en el correo. Todas estas disposiciones son contenidas en los anales de correos de España. Bueno, esta es cuando sale el día 15 en la Gaceta de Madrid, el 15 de abril del 69, y cuando empieza el servicio. Bueno, os he dicho que en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿eh? Me podéis interrumpir si hay alguna cosa que queráis ampliar o que penséis de otra manera, me lo decís. Entonces, como consecuencia de todo ello, el servicio de alcance se inicia en Madrid. El 15 de abril de 69 se inicia con 2 modalidades de tarifa, primero y segundo alcance, y solo para la conducción de la línea norte. Al principio, durante 2 o 3 años, primero, 3 años y pico, se realiza la recogida por carteros peatones, con lo cual el matasellado se hacía después en el tren, en ambulante, para llegar. Sabemos que el 6 de octubre del 73 se amplía el servicio a todas las conducciones del correo, que parten de Madrid, estableciéndose buzones de alcance para cada una de dichas conducciones, con lo cual todos los andarines desaparecen. Esto, pues, hay controversia, pero está más que probado por lo que vamos a ver después. ¿En la estación había una estación de alcance? Bueno, estamos en el año 73. Que se mataseaban en el tren. ¿Y en la estación había estación de alcance? La estación yo creo que todavía no había estacetas, en mi opinión. En la del norte, bueno, en la del norte, pues no lo sabemos, la verdad, si había estaceta o no había estaceta. En la de Mediodía y en la de Delicias había estaceta porque lo he visto en los planos, que había estacetas. Había oficina de telégrafos y correos. Pero la del norte pues no lo he sabido encontrar, lo que es el plano inicial. Hay que tener en cuenta también que cuando digo había estafeta en esas estaciones cuando se construyen, porque al principio la estación del norte no era más que un embarcadero, lo mismo que la estación de Atocha, construyéndose muy posteriormente lo que son las estaciones tal y cual hoy en día las conocemos. Luego veremos, como vamos a ver la estación de Atocha y Delicias, veremos las fotos de los embarcaderos, como eran. Bueno, el servicio se puede extender a otras ciudades.
Otros amigos, por ejemplo, nuestro amigo Mario Mirman, de sevillano, pues te enseña un montón de cartas de alcance de Sevilla, pero para mí eso era el doble porte. Yo me lo creo, no está probado ni está visto en ninguna parte. Solamente tenemos constancia en Barcelona, que salió en La Vanguardia el 6 de junio, creo que fue, de 1884, 15 años después que en Madrid sale en la Vanguardia con una nota del jefe de la sección de Barcelona, que precisamente era a la sazón Fernández Duro, y en el que se implanta un correo de alcance de un solo alcance, una sola tarifa, en el año 84, o sea, bastante posteriormente. El servicio de alcance, por tanto, era incompatible con cualquier otro servicio. Eso está claro, con certificados, valores declarados, etc. Y por último, decir ahora que desde el 15 de abril del 69, cuando sale el alcance, la tarifa de alcance, al 6 de octubre del 73, fecha en que está demostrado que desaparece el segundo alcance, el importe de la segunda fracción de peso en cartas que circulan al interior de la nación coincidió con el segundo alcance, por lo que resulta imposible distinguirlas. Es decir, cuando José Manuel, que sabe un montón, nos dice esto es el segundo alcance, lo tenemos que creer, es fácil que sea, porque si luego va con ambulante, etcétera, pues lo normal es que sea un segundo alcance. Pero os quiero decir con esto que como no hay ninguna marca que diga que es un alcance, pues se puede. Eso solamente puede ser en los que sean sobrescritos, es decir, que sea bien, que vaya así, porque ahí lógicamente puedes calcular el peso de lo que es el pliego, pero lo que son cartas cerradas, que tampoco son muy abundantes las cartas cerradas, esas son raras, y yo creo que sí se puede comprobar siendo un pliego normal de escrito, porque tú sabes lo que pesa y lo puedes calcular. Esa es la forma de hacerlo. En una carta normal, bueno, una carta con contenido, ya digo que sobres no había muchos ahí. Bien. Muy bien. Esta es una carta precisamente de José Manuel, de primer alcance, con sus 25 milésimas de escudo, que la ordenanza dice 25 céntimos, pero son de real. 25 céntimos de escudo, dirigida a Londres, muy bonita. Y aquí tenemos otra posterior, también con el sello de 25 milésimas de escudo, dirigida a Rentería en este caso. Muy bien. Para darnos una idea de la amplitud de lo que son todos los fechadores de las estaciones, pues había sacado aquí algunos tipos de marcas que tenemos. Por ejemplo, los lineales. Aquí tenemos un lineal de San Pol de Mar, de la línea Barcelona, que existen cartas, yo no tengo ninguna, pero bueno, era por verlo. Existe como fechador, como matasellando, no sé, vamos. Aquí tenemos otro de la estación del Cabañal, de Valencia, de la línea Valencia-Tarragona también. Otro de Miravalles, que tiene la particularidad de que está manuscrita la fecha. Ahí el que recogió la carta tuvo la profesionalidad de poner la fecha. Esto de Miravalles creo que es de la línea norte. Otro aquí de Quintanar del Puente, con un lineal que pone Quintana la Puente. Y otro aquí de la estación de Meco, que nunca he visto ninguno yo en carta, que lo sabrá, que son muy raros, de Madrid, de la línea a Barcelona. También los había ovalados de las estaciones. En este caso está usado como marca comercial, como vemos aquí. Aquí arriba pone Caminos de Hierro del norte de España, explotación. Aquí tenemos otro utilizado fiscalmente y para documentos de envíos, también muy raro, porque todas estas marcas han desaparecido prácticamente. Empalme de Madrid Delicias, de la línea norte de julio del 36. ¿Ven? 18, pero 19 de julio del 36, una fecha también. Luego también había muchos de carterías. Yo he sacado un par de ellos. Sí. En la carta anterior, Esta. la carta.
Ahí dices que eso tiene uso administrativo, el ovalado. Sí, sí, de usos administrativos o de usos de envíos pues, de correspondencia interna, que veremos alguno, yo creo, más adelante. De correspondencia interna de la valija de las compañías que eran muy potentes y toda su documentación pues la enviaban a través de sus medios, cuando iban dentro de la propia compañía, de estación a estación, ¿entendido? ¿Qué pone dentro? ¿Servicio? Caminos de Hierro del Norte, pone, y aquí... Servicio comercial. Servicio comercial, exactamente. Como iba un señor fuera de la estación, pues llevaba su sello y su marca de Madrid. ¿Vale? Una cosa, perdona, Julio. En la carta esa, el sello correspondía a un servicio interno de Bilbao a Bilbao, No. o desde Madrid. Esto es la central de los Caminos de Hierro del Norte, estaba en Madrid, ¿no? En la estación del norte. Y entonces, pues seguramente debo de tener la carta dentro, porque esta es mía. Pero ahí pones Valladolid, rueda de carreta. Sí, pone rueda de carreta. Sí, pones a la izquierda Valladolid, Ah, rueda de Valladolid. carreta. Bueno, pues de Valladolid. Pues el servicio comercial de Valladolid sería allí, que lo mandaría. Sí, rueda de Porque en el carreta. tramo de ferrocarril ellos mandaban una carta propia de la empresa. Ya, pero esto iba a un señor fuera, iba dirigido a no sé cuántos hijos En Bilbao. en Bilbao. O sea, que Era una la empresa. echarían, en el correo la echarían en Bilbao en correos. Pues eso, mira, no, podría ser. Pero si pone Valladolid, Manolo, es que la ha hecho en Valladolid. Sí, No, efectivamente. o sea, la oficina de Valladolid la manda por sus propios servicios hasta Bilbao. Ya, Pero ya, Bilbao- pero el matasello, el anulador de carreta es de Valladolid. Ya. Entonces, la han hecho allí directamente. No hay más. Se podrían haber las penas. Sí, pues. Sería por las carterías. Carterías hay unas cuantas, no hay muchas, hay carterías de estación, pero bueno, hay unas cuantas. Yo he sacado aquí un par de ejemplos de distintas épocas de medallón y de cadete de dos estaciones, de Aljucén, de Badajoz, y la estación del Soldado Apartadero, que son bastante corrientes, vamos, son conocidas. ¿Es un pueblo que se llama El Soldado? Es un apeadero. Un apeadero. Era una instalación minera. Una instalación minera, el Soldado Apartadero, sí. Julio, lo del soldado era de Tú lo habías oído en mi vida. Pues es dentro de las carterías, es más o menos corriente. Vamos, no es que sea muy corriente, pero vamos, no, hay bastantes. Bueno, y luego tenemos, en la época de Franco, pues tenemos muchísimas carterías de todo tipo, sobre todo lineales, a las que se catalogan como modernas. Ahí tenemos una de Fraga en Huesca, otra de Sarrión, eso que algunas de ellas ponían el número de estación, aunque aquí diga otra cosa, es mentira, es el número de estación que empezaron a poner. En este caso, Sarrión y de Teruel. Ahí aquí tenemos una en la que Arturo Navarro pues le dedica varias párrafos en su libro diciendo que esta estación, más que esta marca más que de estación era del correo, pues llevar la palabra correos ahí, que normalmente no la tienen los que son los lineales de estación, son puramente de estación, como las que hemos visto antes de las carterías, que eran de correos también. Pues esta también, Arturo Navarro dice que de correos, ¿vale? Y luego, pues como cartería, las manuscritas, las carterías manuscritas son difíciles de encontrar, pero todavía si es cartería de estación, pues es bastante más difícil todavía. Aquí tenemos un ejemplo de Sergúa Estación. Y por último, las franquicias, que hace poco le llamé a José Pedro y le consulté. José Pedro, ¿tú conoces muchas franquicias de estaciones? Y me dijo, pues no conozco prácticamente ninguna, él que es especialista en franquicias. Bueno, pues Blanes sí que tenía franquicias de estaciones. Aquí, vamos, esta es una carta curiosa, un telegrama curioso, porque para mí que no se envía por lo que es
el telégrafo, sino que va desde Blanes al alcalde del ayuntamiento de Fogás de Tordera. Y como veis, aquí sale el 6 de junio de 1944, le dice por dónde tiene que ir la conducción, le pone la marca de Stalrich en Gerona, ¿no? Y en Tordera llega 2 días después, ¿no? Creo, sí, 2 días después, con lo que iría un burro, me imagino, porque toda esa zona está todo cerca. Aquí tenéis la marca, como veis. 2 días para el telegrama, ¿no? Aquí veis el cuerpo, el cuerpo de telégrafos, correos, 6 de junio del 44, franquicia, estación de Blanes. Solo conozco esta marca, estas marcas que además tengo varios de Blanes, más feos que estos, esta es más bonita. Y otra de la estación del Negro que me pasó Fernando del Sol, que es un coleccionista de temas de estaciones bastante conocido. Me pasó la imagen, claro. De la estación del Norte, además del siglo XIX. Muy interesante. Arriba que tiene un marcasellos de certificado. Sí. Sí. Certificado de Blanes. Curioso, ¿verdad? Muy bien, y con esto ya entramos en lo que es Madrid, por fin. Ya nos hemos tirado media hora hablando de todo esto y ya por eso solamente he puesto 2 estaciones, pero si nos vamos mucho de tiempo, corto, ¿eh? No quiero darnos mucha hora. Entramos en lo que es Madrid y para ello me he apoyado en primer lugar en el plano de Facundo Cañada López, que este hombre era comandante de la Guardia Civil y hizo el plano de Madrid más detallado de este año, de 1900. La fuente de donde lo has tenido es del Centro Superior de Investigaciones Científicas, es un plano que mide 2 metros de alto por 1 de ancho y está a escala 1,75. Entonces aquí, como veis, se ve el río Manzanares, el Retiro, el Palacio Real, la Plaza Mayor, que está por aquí, el arroyo de la Guadigal, toda Madrid a medio construir. Si tuviésemos un plano del Plan Castro, que lo tengo pero está muy feo, ¿sabes? Anterior, el barrio Salamanca no existía. Ahora ya en esta época, en 1900, pues está a medias. Están todos los trazados hechos, algunas cosas construidas, otras no y tal, ¿no? Aquí tenemos el cementerio de San Isidro, creo que es. Y las sacramentales. ¿Perdón? Son las sacramentales. Las sacramentales. Y no sé, alguna cosa más. Bueno, si vamos andando, la estación de Atocha, con todos sus edificios aledaños, ya estáis documentada. La estación del Norte, también constreñida, que nació constreñida por una parte entre el cuartel de la montaña y la montaña Príncipe Pío, todo eso, y el Paseo de la Florida, iba por aquí, y el río, pues es que no se podía hacer otra cosa. Entonces ya nació pequeña, una estación del Norte desde el inicio. Aquí tenemos la estación de Las Delicias, y bueno, pues también la línea que unía, que es esa línea se construyó creo en 1864, corrígeme las fechas si no me acuerdo bien, Agustín, 1864, que viene por aquí, se mete por debajo del campo del Moro, para no molestar a los reyes, es el único túnel con el que nació, sale del campo del Moro y continúa todo este trayecto hasta la estación de Atocha. Aquí tenemos la estación imperial, que se construyó poco después que la estación del Norte, precisamente para desahogarla de las mercancías. Esta estación era importantísima para el desarrollo de la ciudad de Madrid, puesto que la línea norte por ahí venía pues todo el carbón para las fábricas y cantidad de material que venía por ahí, ¿no? Y ahí tenemos aquí la estación de Goya, la estación de Goya muy poco conocida del ferrocarril de Almorox, ya hoy en día desaparecida, claro, bueno, lo mismo que la Imperial, desaparecida, por lo menos nos queda Atocha, Delicias y no, aunque Delicias a punto estuvo de caer bajo la piqueta, como muy bien sabes, todo estoy y aquí tenemos la estación del Niño Jesús, que es esta de aquí.
esta de aquí, que es el ferrocarril de Arganda. Iba por ahí, ¿vale? Muy bien. Pues no sé qué más contaros de este plano, es muy interesante, que os podéis mirarlo en la fuente esa, cualquiera lo puede ver. Oye, Raimundo, ¿y cómo casa luego cuáles son los nombres populares o de los barrios? ¿Y la de Peñuelas no estaba hecha ya? La estación de Espera, que está Peñuelas. hablando de No. pelea, No. A ver, dime. Cuando una estación luego en Matasellos pone estación del Este, ¿cuál es? Estación del Este. Estafeta del Este. Estafeta. La Estafeta del Este, lo tengo documentado. Esa estaba en una calle concreta de Madrid, no recuerdo a dónde. La Estafeta del Este... ¿Pero no es de una estación? No. Son de las 5 estafetas iniciales que hubo en Madrid. Norte, sur, este, oeste. La del Este fue la primera. Yo creo que estaban asociadas a algunas estaciones. Fue en el año 82, creo que se concretó la estación del Este, y todas las demás a finales de 1900. No sé por qué siempre asocié la del Norte con la estación del Norte y la del Este no me caía. Digo, ¿cuál de estas es la del Este? La Estafeta del Norte estaba en la calle de Trafalgar. O sea, no tiene que ver con la estación del Norte. Vale. Pues mira, ya me he sacado un error. Hay una controversia con la Estafeta del Norte, que se decía que había estado durante un tiempo porque no se encontraba espacio adecuado para poner la Estafeta del Norte, y que se dice que había estado en la Estación del Norte durante un tiempo, porque la Estación del Norte en esos años ya, en 1884, pues ya nació con una estafeta de correos y telégrafo, pero nada tiene que ver. La controversia está en que si durante un espacio de 10 meses, aproximadamente, solo 10 meses, que se tardó en buscar un sitio para la estafeta del Norte, se utilizó la Estación del Norte o no. Vale. ¿Qué me quería decir, Antonio? ¿La de Peñuelas? ¿La estación de Peñuelas? La Estación de las Peñuelas Que sacamos siendo aduanas. Sí, se fundó en 1906 y no lo vamos a hacer en 1908. No lo vamos a ver, estaba pues, por aquí, al lado de la Imperial. Al lado de la Imperial. Sí. No, podría ser la misma. No, Esa, porque la Imperial es de 1864 y la de las Peñuelas es de 1908. en los años 60 era aduanas. Ahí Sí. se mandaban algo y volvían a decir por el Sí, los años 60. Hasta el tren hasta hace poco. Eso, hasta hace poco sí, eso junto con la Estación del Norte, con todas las estaciones, que había más, No tanto, hace Franco modernas, Franco y el campo 12 hasta que han hecho el corredor, el parque, ¿cómo se llama? La vía verde, no. el pasillo verde. Ahí. El pasillo verde precisamente se utilizó sobre la línea esta, que iba al aire libre en su gran mayoría, hasta que se resolvió una parte, iba al aire libre. Pero todo eso se vería en otra presentación porque no da tiempo, que si ya nos hemos comido algo más de media hora, pues muy bien. Bueno, pues vamos a ver la estación de Atocha. Pues tengo ya que ir muy rápido porque si no, no tendréis tiempo para ir a tomar los jóvenes. Construida para la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, se inaugura el 9 de febrero del 51, primera estación de tren de Madrid, fuera de los límites de la ciudad. El plano que hemos visto era de 1900 y esto estamos hablando de 1851, todo eso era campo cuando se inaugura, aunque ya había algunos edificios vetustos importantes, como era el Hospital de San Carlos, como era el Ministerio de Fomento o el Ministerio de Agricultura. Lo conocéis, ¿verdad? Y bueno, saber que tuvo remodelaciones importantes, la primera de ellas, más que una remodelación, es la construcción tal como la conocemos hoy. La cúpula de hierro y todo esto, ¿no? Esa estructura de hierro. Esa fue, realmente fue, cuando se hizo esta estación, fue en este año. Anteriormente no era más que un embarcadero, que ahora vemos una foto. El día que se inaugura, pues fue una fiesta, ¿no? Pues se lo inaugura la reina Isabel II y su séquito, que van a estar al juez. Un cachondeo, vamos. Este es el embarcadero en 1863.
pues 14 años prácticamente después, o no, 12 años después de su construcción. El embarcadero, que tenía los techos, la techumbre toda ella era de madera. Entonces, ese mismo año, un poco después, a finales del año, se quema. Se quema, al principio del 64, pues se destruye gran parte de su estructura y rápidamente pues lo intentan arreglar, lo arreglan un poco y tal, para que siga funcionando, porque ya se había hecho una estación imprescindible y que había nacido pequeña, como todo lo que abordamos en Madrid. Madrid ha crecido tanto en tan poco tiempo que todo se ha quedado pequeño. Y nos ha pasado en el pasado y no hemos aprendido, nos pasa en el presente con las autovías de circunvalación y con las calles y con todo. Bueno, en 1888 comienzan las obras de la nueva estación, aunque hay un proyecto anterior, de 1883, donde en el Museo Postal tienen los planos y ya ahí se contemplaba la estafeta de correos y telégrafos que iba a tener. Lo hace a cargo uno de los arquitectos más famosos y emblemáticos que tenía España en ese momento, Alberto de Palacio Lizade, que fue alumno de ICEL, y las obras duraron 4 años, inaugurándose en 1892, como veis aquí, ¿no? Ahí están las medidas que tuvo, la cubierta se trajo toda de Bélgica, con un mecano, una estructura rígida de tipo de guión, lo mismo que la estructura de la Estación de las Delicias, que eran unas cuchillas armadas que se metían en el hormigón de los cimientos, entraban y iban adheridas a lo que era la estructura general de la estación, que lo hacían muy consistente. Bien. Aquí tenemos el montaje de la estación, pues hay una foto de hacia 1890, foto de archivo. Y aquí tenemos también lo que era la Plaza de Atocha en 1921 o 22 o 23, por ahí. ¿Por qué digo que estoy seguro de la fecha? Pues estoy seguro de la fecha porque si veis aquí, esto era el metro que se inaugura en 1921, esta cosita que veis aquí. No creo que circulan por la izquierda. Sí. Todavía, sí. El metro. Y veis el batiburrillo alucinante, porque entonces no había Plaza de Atocha, era una especie de cruce gigantesco, ¿no? Veis el batiburrillo de gente andando por todas partes, coches... Eso sigue pasando, Intenta cruzar a caballo por la Plaza de Atocha hoy, por la glorieta de Carlomita, a ver qué pasa. Los de caballos tenían pinta de ser policías, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que los dos sí. Puede ser que estos sean policías, sí, tenían pinta. Pero bueno, de todas maneras había carros, había diligencias, había de todo, por ahí. Al principio los primeros que llegaron fueron lo que llamaban ómnibus, antes en 1851, porque la estación estaba tan lejos del centro de Madrid que la administración tuvo que poner lo que llamaba ómnibus, que eran unos coches de caballos, no sé cuántos caballos llevaba, si 4 o 6, donde eran como autobuses y la gente pues se subía para llegar al centro de Madrid. Curiosas fotos, ¿verdad? Aquí tenemos la estación también a principios del siglo XX, una vista posterior de la parte de mercancías, y allí tenemos el Hospital de San Carlos, por ejemplo. Aquí tenemos lo que os comentaba hoy, lo que es el Ministerio de Agricultura, lo mismo entonces. Bueno, todo esto vamos a pasar de ello, se construyen muchos edificios alrededor, Madrid sigue creciendo mucho y tal. Remodelaciones menores que hemos hablado se sucedieron en 1921, la estación con la línea 1 del metro, en el 57 la electrificación y en el 67 se conectó el túnel de la Risa que comunicaba con la estación de Chamartín. El tercer túnel de la Risa. Bueno, no sé qué estación está ahora. El tercer túnel de la Risa es de la... No, es aquí. Después la ampliación de Rafael Moneo, que como ya conocemos todos, pues en el vestíbulo donde antes llegaban los trenes, pues hay hoy día pues un centro comercial, jardines, etcétera, y la nueva parte de cercanías y de la
Solamente, como tema interesante, el último tren que salió de la Marquesina de Hierro, con cercanías, con Mesina Aranjuez, en 1988. Esta es una carta de las que os comentaba antes, interna de la compañía MZA, ¿no? Que creo que tengo aquí más grande la marca, donde pone aquí compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, contencioso, donde habla de un tema personal, ¿vale? Esa carta, como no lleva sello ni nada, porque es interna, va de la estación de Atocha al Almendralejo, al jefe de la estación de Almendralejo. Bueno, y con esto ya vemos los fechadores, que pensamos que se eliminan los buzones de alcance a principios del siglo XX, y el personal que le daba servicio pues desaparece, esos buzones de alcance. Buzones de alcance que estaban situados en la calle de Carretas, en lo que es hoy día, lo que era entonces el Correo Central. Pregunto, ¿los buzones columna esto qué son? Los buzones columna eran buzones que había por la ciudad, yo creo. No sé qué opina aquí. Hay un matasello. Eran buzones así, grandotes, donde ahí había buzones de alcance, buzones columna. Pues no sé si estarían ¿dónde estarían? Si en la central, o en otro ¿Qué sentido tiene que tuviera un matasello? O en buzón columna, igual que buzón tranvía. Columna, pues el llamarse columna es porque no es un buzón pequeño que se pueda colocar en un sitio, en una reja, sino porque es... No, eso que lo hubiera, vale, pero que tuviera un matasello en buzón columna. Pues se me ocurre que había un servicio que recogía todos los buzones. Y eso nos llevaba a un departamento de la Puerta del Sol y ese marcaba todos esos buzones, o sea, buzones. Y de ahí eso lo distribuían al servicio que fuese. Es eso. El de Delicias estaría en Delicias, Claro. lógicamente, y se tenía ahí la estafeta, lo matasellaban allí para indicar que se había Recogido de un buzón. cogido el buzón de allí, Bueno, entonces lo que sí sabemos es que las tarjetas de sanción comienzan a crearse a partir de esa fecha. Esta es la clasificación que hemos dicho que Jesús Sillá, digamos que pormenoriza dos estaciones dentro de su gran obra que tiene de las marcas y matasellos de Madrid, que son la estación del mediodía y la estación del norte. La estación del mediodía, los 7 primeros, no los vamos a ver todos porque si no, pues os voy a aburrir, pero vamos a ver algunos. Los 7 primeros son circulares, después tenemos aquí el de tranvía, más abajo tenemos el de buzones, el urgente, el de rodillo, los certificados y valores declarados. Aquí, como ejemplo de los circulares, pues él dice que el número 1 y el número 2, de los cuales tan solo 3 y 5 marcas, porque son distintos, porque tienen letras distintas, el formato de la letra es distinto. Aquí sí se ve claramente que la letra L está muy inclinada, y aquí no. Como una cosa que llama la atención, aparte de que son más grandes, las letras es un pelín más grande. Aquí tenemos algunos de universidad, que eso luego no hay quien lo encuentra. Tienes que encontrarlo en esa calidad, sí, para que seas capaz ahora de voy a enseñar uno que yo tengo. Aquí tengo algunos que están un poquito goripes. y aquí tenemos uno donde se ve perfectamente que es de este tipo primero, por la letra que está inclinada, ¿la ves? Sí. Se ve clarísimo, ¿verdad? Yendo al milímetro tienen que ser marcas súper nítidas. Súper nítidas. Si cuando no están nítidas, Nada, no hay manera. cuando dice el radio exacto, no sé qué, y varían en un Le milímetro. saca el radio de 3,03. Para mí son 30. Tienen que estar Yo maravillosas. sabes con la vista que tengo yo de mi hombre mayor, para mí son 30 y son. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos muy rápido ya, que son las 12 y 22. Y aquí tenemos, he sacado algunos ejemplos que están por delante y por detrás de las fechas que él saca. Él las saca de mayo de 1904 a diciembre de 1913. El anterior era del 1914, este de 1904, de marzo. Y este
que para mí es la fecha más antigua conocida. Que lo he intentado sacar muy grande para que se vea, que es el 19 de febrero de 1902. Seguramente es uno de los que están marcando la creación de las estafetas de estación, porque no hay ninguno que sea tan antiguo como este. Bueno, luego ya me paso más adelante, hemos visto el número 1 y el número 2, me paso al número 7, porque ya cambia bastante, como veis, el formato, alcance de mediodía, más estrechito, diferente. Aquí solamente de 2 marcas, y ya. Fíjate lo difíciles que son estas marcas, que solamente de 2. Una de octubre del 33 y otra de febrero del 34. Aquí saco esta, que es de... Una marca del 34. ¿Verdad? 2 en su álbum, quieres decir. Bueno, en su álbum pidió información a toda España y todos le mandamos, desde luego de la Sociedad Filatélica de Madrid, me consta que todos le mandamos que teníamos estaciones, Alejo le mandó un montón, yo le mandé también, le mandamos lo que teníamos en su momento, esto hace 2 años que lo estuvo preparando él. Y tuvo ayudas también por Barcelona, muchísima gente, comerciantes, que me dieron muchísimas marcas. Pero es que las estaciones son muy difíciles, muy difíciles. O sea, si solo conoce 2 marcas, conoce una de octubre del 33 y la otra de febrero del 34. Y entre medias ni una. Entre medias ni una. Y yo tengo esta del 31 de julio del año 40. Y José Pedro no sé si tendrá alguna. No sé, no lo tengo yo estudiado. Yo no las he visto en el Ágora. De vez en cuando no las subo. Luego el Ágora es, lo que os digo, es donde más marcas hay subidas de estaciones, pero con mucha diferencia, ¿eh? Este es el detalle del alcance de medida, que como veis es el mismo que está catalogado aquí, exactamente igual. Bueno, esta también es de José Pedro, que es única marca conocida. ALC, punto mediodía, Madrid, del año 55. Nadie más ha podido aportar ninguna otra marca. Esa la tienes por ahí, ¿verdad, José Pedro? No, pero creo que no la tengo. No, y no la tienes, pero sé que sí. Bueno, y con eso terminamos esa parte. Volvemos aquí a esta clasificación donde pasamos a los de tranvías, buzones, urgentes, etc. De mediodía tranvías, sí ya clasifica 14 marcas. Es curioso que de Tremes hay muchas más, sin embargo son mucho más caros las cartas porque hay mucho coleccionismo. No, mientras que de las estaciones de ferrocarril apenas hay. Él las tiene de 1918 al 24. Seguro que Zaragoza, especialista en tranvías, pues ahora mismo no se acordará, pero mismo tienes alguna más arriba o más abajo. Vamos, todas son la misma marca. Lo que pasa es que las hay con el círculo exterior roto, ya. Con los 2 trazos horizontales, roto en medio, roto abajo, roto arriba, o sea, se utilizó donde era el círculo tapón y se utilizó muchísimo y está roto por todos lados. Muy bien. Bueno, pero ese era un mataseos de la oficina de la Puerta del Sol, ¿eh? Aquí he puesto algunos ejemplos, pues están contenidos en estas fechas, por poner algunos. Digo, que ese mataseos era de la oficina de la Puerta del Sol. Sí, sí. Y eso se lo entregaban en un saco a un cartero que se montaba en un tranvía, porque los tranvías tenían organizado un servicio de la Puerta del Sol a las distintas estaciones. Tranvía que va en franquicia. Muy bien. Y que tiene un billete. Bueno, aquí tenemos ahora a los buzones columna que hablábamos, que de estos sí hay bastantes, de buzones columna. Si ya analizas 7 marcas, claro, como tú dices, serán 7 marcas perfectas las que analiza, ¿no? Y decide finalmente que solo hay uno que es el que clasifica. Yo tengo aquí algunos que están dentro de esos intervalos que hizo de 1929 al 34. Este ya después es republicano, aunque es con sello de Alfonso, con tarjeta postal de Alfonso XIII, como veis, una curiosidad. Aquí tenemos los de urgencia, que los de urgencia son dificilísimos de encontrar, pero muy difíciles. Y os voy a decir la clave para el que tenga interés de cómo buscarlos. Hay que buscarlos en las llegadas a Madrid de cartas urgentes. Es la única manera, porque eran marcas que se ponían a la llegada.
Entonces, de Madrid salían con urgencia desde una estafeta y claro, no te ponían lo de la estación, te ponían de donde salieron. ¿Veis esta carta que tengo aquí? Que es de la estafeta de alcance, en este caso sí, de Valencia, la estafeta número 7, que es una estafeta de ferrocarril valenciana, y en su parte posterior pues tenemos aquí un Madrid de 1927, mediodía, urgencia. Luego, otro que no está documentado, pues ya, que este es un matrasello muy curioso porque, como veis, añade la palabra estación, mediodía Madrid, y arriba, urgente en lugar de abajo. También está en una llegada de una carta que tengo, y bueno, y en esta tarjeta, que es una tarjeta muy curiosa, que, bueno, no sé si comentarla, porque sale por servicio aéreo de México, Distrito Federal, llega a Nueva York, porque tiene aquí una marca de Nueva York que me ayudó aquí el amigo Jorge a descubrirlo, de US Sensor Chip, y vuela desde el 20 de noviembre del 44, aparece en Barajas el 12 de diciembre del 44 y se distribuye, no sé por qué, bueno sí, ahora os explico cuál es la teoría. Se distribuye desde la estación de Atocha, que es mediodía. ¿Por qué se distribuye? Pienso yo porque es la calle San Agustín, que está al lado de la calle Atocha. Entonces la han mandado aquí. Pienso. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué puede ser? Puede ser ¿puedes repetir? Si puedes repetir la pregunta. ¿Si puede ser? Repetir la pregunta. Sí, digo que es una carta que llega a Barajas y al día siguiente aparece el fechador de la estación del mediodía de Madrid, de estación, ¿veis? El 13 de diciembre del 44, un día después, y se distribuye pues desde ahí, porque desde luego pasa por la estación. ¿Y por qué digo yo? Que es porque la calle San Agustín está al lado de Atocha. No entiendo así lo que podría ser. ¿Vale? Bueno, aquí son otros más modernos, hay alguno más, aunque también son escasos, que son no catalogados, y pasamos a los de rodillo, que se ya cataloga aquí de 9 ejemplares, de los que hoy ha traído unos cuantos José Pedro, para que los viéramos en mano, que los podéis ver. Aquí tenemos el que Vicente González, en su libro de matasellos del rodillo de España, editado por Sofima, nos publica. Aquí tenemos otra que tengo yo y otra también que tengo. Y luego Vicente González saca este, que es única. Esa es muy buena. Esta es buenísima, es única, yo no la he visto nunca en ningún sitio, que es ALC, se supone punto mediodía. Existe igual para la estación del norte y hay 3 o 4 que la tienen, 3 o 4 en Madrid. Y es idéntica porque tiene 4 líneas paralelas discontinuas, aquí la primera no se ve, pero la tiene, mirad aquí un poquito, y al doble de distancia una línea adicional. Existe idéntico para la estación del norte y solamente en estas fechas, hacia el año 21-22, por lo que pienso que fue una marca experimental. Martín Espina tiene este, donde ya dice que no ve ningún ejemplar, nosotros tampoco lo he visto, y este otro de alcance mediodía, y yo creo que está prefabricado a partir de uno de los que hemos visto antes, pero tampoco lo he visto sin ninguna propaganda o algo parecido, vamos para atrás, como esto de aquí, sin ningún texto, ¿no? Perdón, sin ningún texto, como tienen todos los que conocemos. ¿No es así? ¿José Pedro? Sí. El único que conozco yo son los de ese sí, lo he visto, pero los de abajo no los conozco. Así que yo supongo que sin fecha no, que sin texto no. Sin texto, que los tiene que haber. Sin texto, pues es a lo mejor un fragmento o alguna cosa que documentó en su día Martín Espina. No le ha dado a inventarse las cosas. No. Ya, pero es que menuda obra que... Sí, pero menuda obra que tiene, si es que... Ya, que es muy grande. Tanto,
Pero no es, hay otra gente que es más ligera poniendo cosas. Final no era precisamente una persona. Efectivamente. A lo mejor existía, pero no hemos visto. Lo que es sintomático es que nadie ha visto ninguno parecido. Algún día puede que aparezca. Bueno, por último tenemos, bueno, casi por último, estos fechadores de rodillo de alcance modernos, podríamos decir, más modernos, ya de la época de Franco, esto era el año 40, Carta del 40, y a otros todavía más modernos, ya de los años 60 y 80, este de aquí, de Franco, todos tienen el mismo texto, giro postal rápido seguro económico. Y aquí tenemos una carta del año 75, completa, diciendo que también son raros. Nadie lo guarda eso, nadie lo guarda. Nadie lo guarda. Nadie lo guarda. Efectivamente, ese es el asunto. Me acuerdo más de los años 20 que de los años 70. Efectivamente, sí. Nadie lo guarda. Bueno, y en cuanto a los certificados, que hay dos matasellos de certificado, el alcance mediodía de Madrid, tenemos este, que ya realiza 3 ejemplares, nada más. Ya porque aquí un poquito posterior, de 1940, alcance mediodía Madrid. Y ya sin poner sin la palabra Madrid, es el otro tipo que hay, alcance mediodía, sin Madrid. Aquí hay algunos, alcance mediodía, todos. Fíjate que si ya solo ve 3 ejemplares, que van del año 1905 a 1945, 40 años. Increíble, ¿eh? Hay pocos, ¿eh? Te puedo asegurar que hay pocos, que yo llevo buscando los 15 años. Hay pocos, pero no hay tan pocos. Si no los has visto en 15 años después de buscarlos, no deben estar. Si no te vas a sacar 3, ese cupo es tuyo, ¿no? Bueno, no sé, yo le he mandado, pero no recuerdo los que le he mandado. Y además a lo mejor los ha visto completos en carta también, ¿eh? Que yo en carta... No las tengo ejemplares, no te pone 3 ahora mismo. Ya tienes 3. Sí, y están anteriores a esa fecha. No, anteriores no, porque el más antiguo que tengo es de 1908. Y luego Ruiz Company saca en su libro de matasellos ferroviarios de Madrid, que edita en 1924, saca este de paquetes postales, pero sin medirlo. No sabemos la medida que tiene. Y es único ejemplar conocido. También son muy raros. Todos los que lleven la marca de paquetes postales son más raros que un perro verde. ¿Verdad? ¿Quién los guarda? ¿Quién los guarda? Efectivamente, ¿quién los guarda? Y los en nuestra mano nosotros. Muy bien. Y luego, por último ya, el de valores declarados, que este es un ejemplar que le pregunté a Silla, digo, bueno, ¿y dónde has sacado ese ejemplar? Y me dice, pues mira, es un recorte que tengo que debía de venir de una carta, pero no he visto nada más que esto, ¿no? Y él lo clasifica como único ejemplar visto, y es cierto, valores declarados, mientras que de la estación del norte sí que hay 2 o 3, de la estación del mediodía hasta ahora no hay ninguna pieza que tenga sello y... O sea, ir al dorso también, ¿no? Estos suelen estar a los dos. Sí, suelen estar al dorso, por eso tengo la confianza de que algún día lo encontraremos, porque carta urgente con llegada a Madrid, pues me la admiro siempre. Y ya son 2 minutos nada más, porque en la estación de las Delicias hay muy poco, a no ser que Agustín lo quiera ampliar, porque él es el experto de la estación de las Delicias, guía del Museo Postal, al menos. Bueno, esa era cómo era antes el despacho de billetes, pues a principios del siglo, yo creo que es esa foto. Y aquí tenemos cómo soy. Como soy el museo, porque hubo una remodelación cuando se fue un museo postal también y se arregló toda la zona. Esto es como es hoy en día en el interior, el museo postal, con eso sí que no está modificada ya. Sí, ya está modificada. Sí, porque al lado del tal el vagón en la cafetería, por ejemplo. No se está. No, es ahí. Ahí está la cafetería ahora. Si tengo y ahí a la derecha donde está
Hay que saber de que es la primera máquina eléctrica vía ancha, entonces hay otra de vapor. Distinta, sí. Esa está más atrás. Tendría que actualizar mis fotografías y poner alguna... Es que el nuevo director, bueno, el nuevo lleva ya un tiempo. Ha hecho un cambalache ahí y se ha mezclado y todo. Bueno, a mí no me gusta personalmente, pero como la verdad, esta foto es muy bonita, ¿eh? Bueno, ya lo creo. Donde se ve la estructura de la estación, las cinchas que se hundían en los cimientos con el sistema ese de Lyon, que de Lyon se presentó en la exposición mundial de París de 1878 y la estación se construye en 1880, se termina de construir, o sea que es modernísimo, modernísimo, el último grito en construcción de estaciones, y la primera estación monumental que se construye en España y en Madrid, porque las otras son muy posteriores, lo que son, primero eran embarcaderos y tal. Bueno, aquí tengo algunas fotos más de la estación, un proyecto del gran ingeniero francés, Cachelier. En un principio se pensaba que era de Eiffel y mucha gente decía Eiffel, pero no, Cachelier. Todas estas cosas que se iban diciendo, se construyó en Bélgica, se transportó a Madrid, a su montaje, y la primera estación de Madrid la construyó la Compañía de Caminos de Hierro de Ciudad Real a Badajoz, MCB, que nada más construirla, pues no debía tener pasta y se la vendió a la Compañía de Madrid Zaragoza Alicante, que a su vez, como ya tenía mucho, la vendió o creó otra compañía, la vendió a la Compañía de Madrid a Cáceres y Portugal, MCB. Y es cuando empiezan a salir los trenes ahí a Portugal desde esa estación, que lo estuvo haciendo prácticamente durante toda la vida de la estación. Sí, el Italia Press salía de allí, el directo Madrid. Bueno, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina de dar servicio de la estación? Pues termina en el año 69, cuando se inaugura la estación de Chamartín y Delicias se cierra al tráfico de viajeros. 2 años después se cierra el tráfico de mercancías y ya desaparece como estación, pobrecita. Y aquí es donde entra una fase en la que peligra la vida de la estación. Peligra la vida, bueno, porque tiene muchísimos terrenos, todos los aledaños a la estación, de día, una cantidad de terrenos tremendo, y la piqueta, pues fíjate cómo podía entrar ahí, a saco, vamos, a saco. Pero por fin llega un acuerdo, Renfe, que era propiedad de Renfe en ese momento, con la administración, para instalar allí el Museo de Ferrocarril y el Museo de Comunicaciones y Tecnología, que también... Bueno, está en el Museo de Ciencia y Tecnología, está lo que pasa es que lo andan remodelando, no sé qué, y está cerrado. Ajá. No, pero también, si me permites que añade una cosa, el edificio triangular que hay delante, ¿sí? Delante de la entrada al museo, ese se construyó en los años 60, porque es cuando Renfe adquirió el primer sistema electrónico de venta de billetes. Y se lo vendió a la firma Siemens, precisamente. Y entonces pensó tener ahí la central del despacho de billetes, pero resulta que como aquello queda tan atrás mano, pues al final... ¿Cuál dices esto? No, un edificio, el edificio que hay delante, o sea, entrando hay un edificio que es triangular. Enfrente de la estación. Ya no lo tengo en la foto. No te sé, pero ya digo, eso se construyó entonces precisamente para expedir los billetes aquellos y donde estuvo un ordenador y todo eso, pero como la gente no iba para allá porque había allí en la calle Alcalá, cerca de Marqués de Cubas, allá había un despacho de Renfe donde iba mucha más gente, ¿no? Y aquello se quedó, bueno, hay oficinas y todo, pero vamos, aquello ya no sirvió. Pero aquello fue, por cierto, Renfe fue de las primeras compañías del mundo que tuvo un sistema electrónico de venta de plazas, de reserva de plazas, precisamente. Sí, ya lo creo. No sé, yo estuve implicado en aquello, ya no tuve problemas y líos, ¿comprendes? Cuando ya simplemente ya no quedó más lata, pero cuando llegaban las navidades, nos dijeron en Renfe que funcione el sistema. Hacer lo que sea, porque como no funciona tenemos aquí una revuelta que para qué. Así es que... La tecnología que llegaba, no funcionaba, madre mía. Aquí Agustín, que es una historia viva
de esos tiempos. No sé, los problemas. Cada vez que hacen una oferta de vuelo de billetes baratos se colapsa el sistema de sí, también pasa eso. Claro. No lo arreglaste de todo. Bueno, pues marcas de esta estación hay poquísimas, solamente hay clasificadas 2 tipos, de las cuales solo hay piezas de uno. Este es uno de ellos. Este es uno de los tipos, que es una carta, como no iba a ser, dirigida a Portugal, porque para eso era MCP, de Cáceres y Portugal. Y aquí tenemos esta Z, alcance de Delicias, de Abajo Madrid, del junio de 1928. Precisamente decía yo que hay 3 cartas, pero hoy José Pedro me ha enseñado otra también de 1928. No es tan bonita como esta, ¿eh? No es tan bonita como esta, porque esta tiene por detrás la llegada a Lisboa Central. O sea que la de José Pedro la tiene. Y aquí podemos ver en detalle un poquito más, intentando sacar ahí, que no sale muy bien, por el proyector, la Z de Alcance de Delicias, de 1928. La otra carta, sí se ve un poco mejor, vamos al año 1955. Al 28 pasamos al 55, ahí es nada, ¿eh? Ahí nada, ahí tenemos la carta, la Z de alcance, Delicias, aquí se ve muy claro, por los colores y tal, del año 55. Y esta otra, que también es de José Pedro, que la ha sacado, que la puedo sustituir por la otra, no la sustituyo, que pone esta Z de alcance de Delicias, pero no se le ve la fecha. Debe ser de los finales por detrás. Finales del 40 sería raro. Esta solo va a través de la reina. Ah, tienes esa. La ha cambiado de entero. La tiene ahí. Esto es pecado filatélico. Precisamente la tiene ahí José Pedro. Pero está cometiendo un pecado filatélico grave. O sea, traer material de primera a un conferenciante y luego ni se lo vende, ni se lo cambia, ni se lo regala. Es un pecado filatélico. Perdón. Ya al infierno filatélico. Julio, y con perdón para José Pedro, las tengo todas. Aún así, en las hojas de álbum caben 2. Sí. No se ve. No se Tiene ve. un 4. La fecha es 3, ¿no? Yo la he escaneado, vamos, la he enviado. En el reverso hay un matasello de calavera de la reina, pero no se ve. Se puede hacer eso. No se ve lo que es el. No, se ve un 4, pero no sé de dónde. Ah, no sabes, un 4 son de finales de los 40. 4. Por más que nada, porque es un sello de 40 céntimos. Debe ser antes de 1950 o por ahí. No recuerdo la fecha exacta de la tarifa esa, pero por ahí. Bueno, y luego por último, Ruiz Compaño otra vez en su librito ese clasifica esta última, que es alcance Delicias. Alcance, pero tiene debajo en lugar de arriba, pero tampoco de diciembre del 67. Pero no hay pieza, ni sello, ni nada, solamente eso sin más. Yo de todas estas marcas del mundo estoy convencido de que tiene que haber a piñón, pero en vez de en carta, en postal. Porque de hecho una de las que has visto, o sea, de las que has puesto, es la postal. La estación es un sitio que la gente llega atrás, compra la postal. A ver si me encuentras alguna, porque yo he mirado postales. No. Esto ni el sello suelto. El sello suelto de sí, bueno, de Delicias, ni uno. Ni el sello suelto muy difícil. A ver, el sello suelto de los años 67-70, la gente ha guardado el conmemorativo. Y el conmemorativo ha buscado el que tuviera el matasellitos muy limpito y que no se veía nada. Porque además, como tenía imagen, te desvirtúa la imagen. ¿Qué sucede? Que las que hay en sello son sobre todo sobre series básicas. Y la gente no guarda las series básicas para por ahí no tiene ni Sí, sí. Ale, ponte con ellas. No se valoró. No se valoró. Pero donde más se encuentra cosas de estas es en postales. Bueno, en los años 40 y 50, ¿eh? Tantos partidos de 60 no los guardaron. No os asusto, no vamos a entrar en la estación del norte, que eso lo veremos en otra oportunidad, porque si entramos en la estación del norte, en toda la línea de circunvalación que hay en las estaciones, entre ellas las Gilboas, que decís por aquí,
pues estamos otro nivel. Bueno, voy a hacerte una pregunta, Por supuesto. Solo, no tiene nada que ver con esta. ¿Del niño Jesús existen matasellos? Yo no tengo ninguno. Yo tengo de la línea de Arganda, yo también. pero no que a mí no me suena, no, ni lo he visto en ningún sitio. ¿Vale? Estoy deseando de que aparezca algo. Yo no, es que no, tampoco significa que exista, Claro, porque era muy pequeña, la estación del niño Jesús era muy pequeña. La de Goya tampoco. Pero vamos, yo te digo esa porque, por ese motivo. ¿De Goya tienes alguno? No. Sin embargo, de Loyola sí que tengo. Sí que tengo, y marcas de otras estaciones, de la estación del Cerro, ¿cómo se llama? El Cerro o algo así también. Algunas de Madrid también tengo. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias.